colocó a esta ponencia es la mente también se entrena, porque tanto las habilidades de atención como de concentración son habilidades psicológicas que funcionan en el deporte como cualquier otra área deportiva de preparación hacia una competencia, hacia una justa deportiva. Es decir, cuando tú como deportista analizas, conoces un poco tu preparación, puedes dar cuenta de que esa preparación va dirigida en 5 sentidos. La preparación física, en donde pones tu cuerpo a tono para la ejecución correcta de tu deporte, la preparación técnica, en donde tú analizas, trabajas cada movimiento, cada acción en función de tu reglamento deportivo y que también te va a dar ventajas sobre tu deporte. Luego viene la preparación táctica, en donde pones a juego todas estas estrategias y estos movimientos que te pueden dar ventajas sobre tus contrincantes y que te permiten estar más cerca del éxito en tu rendimiento deportivo a competencia. Pero también hay otra preparación importante, es la preparación teórica, ¿no? En donde tú revisas el reglamento, conoces un poquito más el reglamento, te adaptas a algunas adecuaciones del mismo y lo usas a tu favor. Y otro de los elementos importantes de tu preparación, pues es el elemento mental, ¿no? O psicológico. Y en ese sentido, la atención y concentración van a ser sumamente importantes, ¿no? De ahí deriva que tú, a veces, el resultado en una competencia importante puede estar determinado por este factor, ¿no? Es uno de tantos. Todas las variables de tu rendimiento deportivo serán importantes, pero especialmente esta, y por eso es el nombre de la ponencia, es importante porque depende mucho de ti. Es decir, tú la tendrías que entrenar para tener mayor control sobre ello y que esto no sea pues un obstáculo en tu camino, en tu carrera deportiva, ¿vale? Esa es la razón. Y bueno, a ver, por acá ya voy teniendo varios chats. Tenemos entrenadores, maravilloso, bienvenidos a los entrenadores. Tenemos jefatura de deportes de una universidad, maravilloso, bienvenidos. Y bueno, tenemos por acá la Universidad Politécnica del Bicentenario de Silao, Guanajuato, en Karate Do, buenísimo. Y tenemos psicóloga de fútbol americano, maravilloso, Mónica, bienvenida. Y bueno, pues por acá tenemos a Guillermo, Jesús, ahí sí nos puedes comentar más o menos, Guillermo, desde dónde vienes y cuál es el deporte en el que estás más enfocado. Entonces, bueno, miren, para ir empezando con esto, me da mucho gusto ver entrenadores porque espero que estos ejercicios que vayamos desarrollando acá, ustedes los puedan trasladar hacia sus equipos deportivos, hacia los grupos a los que dirigen y que podamos ver una diferencia en el rendimiento deportivo a partir de esto. Antes de empezar, quisiera hacer una breve reflexión con un video muy pequeño que les quiero compartir, en donde quisiera que identifiquemos la importancia de la atención y concentración en un resultado y en un rendimiento deportivo directo a competencias. Para ello les preparé este pequeño video. De nuestros nuevos videos. Para esta lista veremos algunos de los mayores errores en la historia del deporte. Estos errores pueden venir de cualquiera, incluyendo los jugadores, los árbitros o los aficionados, y deben haber supuesto un gran detrimento para el partido en general. Vamos a clasificar nuestra lista basándonos en la infamia del error en sí, el costo total del mismo y su repercusión. Número 10. DeSean Jackson suelta el balón. McNabb loading up deep for DeSean Jackson. He hauled it in. Oh, wow. Did he get over the goal line? A veces todo lo que se necesita es ego para arruinar una jugada absolutamente brillante. En este partido contra los Cowboys de Dallas, el quarterback de los Eagles, Donovan McNabb, lanzó un pase estelar a DeSean Jackson, que atrapó el balón de forma increíble por encima del hombro. Parecía que el touchdown estaba asegurado, hasta que Jackson lo celebró demasiado pronto y soltó el balón antes de entrar en la zona de anotación. No solo fue una tontería dejar caer el balón, sino que arruinó lo que de otro modo habría sido un sensacional lanzamiento de su quarterback. Esperemos que después de esta prematura celebración, Jackson aprendiera una lección de humildad.
Número 9. El triple boogie de Jean Van de Velde. He's going to be at least 3 shots ahead. Es fácil derrumbarse cuando tienes tanta presión sobre los hombros. Jean Van de Velde estaba destinado a ser el vencedor inesperado del Open Championship de 1999 y si hubiera ganado habría sido el primer jugador francés en ganar un gran campeonato en casi 100 años. You lucky little rascal. Tenía una ventaja de 3 tiros en el último hoyo, pero parece que la presión le afectó, ya que terminó cometiendo una serie de errores de novato. Golpear la pelota contra las gradas, un muro de piedra, hierba a la altura de las rodillas, un obstáculo de agua y finalmente el búnker de arena. Terminó anotando un triple bogey y le costó la histórica victoria. I just don't understand what on earth he was thinking about. Número 8. Jim Marshall corre en la dirección equivocada. Is there anything worse than watching Jim Marshall run the wrong way in an NFL game? There's nothing worse than that. Todos tenemos lapsus mentales a veces. Afortunadamente para nosotros, estos embarazosos errores normalmente no repercuten en millones de personas. Jim Marshall jugó con los Vikings durante casi 20 años y tuvo una carrera digna del Salón de la Fama, pero siempre será conocido por una cosa, su infame carrera en sentido contrario. Durante un juego contra los 49ers, Marshall cogió el balón y procedió a correr 66 yardas en la dirección equivocada, resultando en un punto para los 49ers. Mientras que los Vikings procedían a ganar el juego, el lugar de Marshall en la historia fue oficialmente establecido y mucha gente ahora considera su infame jugada como una de las peores jugadas en la historia de la NFL. One of the 49er players came up and said, "Thanks, Jim." Número 7. La celebración prematura de Leon Lett. Fumbles picked up by Leon Lett. Can he go all the way? Leon Lett ciertamente ha tenido una interesante carrera. Ha cometido algunos errores, como la vez que se le escapó un gol de campo bloqueado durante el Clásico de Acción de Gracias de 1993. Pero posiblemente su error más famoso fue en el Super Bowl 27, cuando jugaron los Cowboys de Lett contra los Buffalo Bills. It's a 60-yard run. He's being chased by BB. Watch out. Did he get across? Después de que el quarterback de los Bills dejó caer la pelota, Lett la cogió y la corrió hasta la zona de anotación. Sin embargo, al igual que DeSean Jackson, celebró demasiado pronto, ralentizando y bajando la mano, lo que provocó que el balón fuera golpeado antes de que Lett pudiera atravesar la zona de anotación. Es el Super Bowl. Simplemente no puedes cometer ese tipo de errores. Número 6. Bien, me gustaría dejarlo al momento porque creo que ya con 2 ejemplos o 3 nos va quedando claro cómo hacia dónde va esta reflexión inicial. Creo que es importante iniciar con esta pequeña reflexión, este pedacito de video, por 2 razones. Ya seas entrenador o seas atleta. Como entrenador creo que es muy importante sensibilizar a los chicos, a los jóvenes que entrenamos, con los que estamos trabajando, de que este tipo de errores ya en una competencia ocurren desde el nivel profesional, ¿no? O sea, desde la iniciación hasta nivel profesional, ¿no? Y que este tipo de errores suceden por muchas cosas, pero todas ellas en algún momento se asocian a el trabajo de la atención y la concentración, que no se ha desarrollado lo suficiente o que de pronto se subestima, como que no es tan relevante o tan importante y creemos que se da como de manera automática por el propio entrenamiento en general, ¿no? Y no es así, sino que es un área que se puede trabajar de manera como especializada. Como atleta universitario creo que es importante dar cuenta de que el entrenamiento específicamente de la atención y concentración es importante para ti, puesto que tienes muchos estímulos a tu alrededor que te pueden sacar de ese foco de atención, de ese foco de concentración, ¿no? Sobre todo cuando se te pueden juntar exámenes de la carrera con competencias, ¿no? O momentos de la preparación que son muy intensos con momentos de exámenes, de pruebas, de
incluso eventos laborales que tienes que atender. Entonces, en ese sentido, la mente de pronto el cerebro puede colapsar en el sentido de que hay mucha información, todo está ocupado y no hay una concentración plena hacia lo que tenemos que hacer. ¿Hacia dónde nos lleva o qué consecuencias podemos ver? La mínima, pues, es cometer este tipo de errores, ¿no? Pero ya hablando como más seriamente en la parte práctica, pues lo siguiente puede ser una lesión. Y una lesión que puede ser mínima o una lesión que puede acabar con tu carrera deportiva. De ahí que considero importante, pues, que partamos de la sensibilización sobre la importancia de trabajar la atención y concentración. Me regreso a la presentación. Y bueno, les voy a presentar con ello el objetivo de este taller. El objetivo de este taller es que podamos construir un plan de entrenamiento mental centrado en la concentración y acorde a tu especialidad deportiva. Mira, que si en estos 3 días, en estas aproximadamente 6 horitas que vamos a estar trabajando, tú pudieras desarrollar o construir tu propio plan de entrenamiento mental centrado en concentración, de acuerdo a tu especialidad deportiva, ya es una ganancia muy grande, ¿sí? Y voy a hacer nuevamente una pausa aquí para sensibilizarlos en otro sentido. Miren, este contexto de pandemia hay que tomárnoslo muy en serio. ¿Por qué? Porque el cerebro se va a modificar en función de estas vivencias que hemos tenido de la pandemia y de la contingencia. El año pasado tuve la oportunidad de participar junto con un equipo que trabaja con deportistas pues que ya están seleccionados a Juegos Olímpicos para identificar los efectos que tenía a nivel neurológico 9 meses de estar en contingencia en estos deportistas de alto rendimiento, ¿no? Estamos hablando pues ya de deportistas que clasificaron o que están muy cerquita de clasificar a Juegos Olímpicos, deportistas que tienen muchos años de experiencia en el deporte de alto rendimiento y que tuvieron consecuencias importantes a nivel neurológico. Una de las zonas que evaluaron pues fue la zona motora. Y esta zona motora pues es la encargada de manifestar como ese talento deportivo, ¿no? De marcar esa diferencia entre un atleta novato y uno más experto. Esa zona motora en deportistas de alto rendimiento después de 9 meses de confinamiento fue severamente alterada, si me atrevo a decir incluso dañada, ¿no? Al respecto, se fueron concluyendo, entre otras cosas, que la zona estaba cansada, estaba estresada, estaba ocupada y en conjunto con esta zona, las habilidades de atención y concentración, pues se van de largo, ¿no? Es decir, que estas también fueron afectadas, dando como consecuencia, pues un deportista que no está al 100%, ¿no? Que puede recibir una indicación, quizá la entiende, pero no la puede ejecutar al 100% como en otros casos, ¿no? Como en otros contextos, en otros momentos históricamente deportivos distintos, ¿no? En los que la convivencia no estaba tan limitada. Entonces, me parece importante tomar como advertencia el hecho de que estos talleres, este trabajo que vamos a hacer, pueda resarcir un poquito el hecho de esos posibles daños que hayan surgido por estar encerrados. Ahora, ojo, cualquiera podría pensar, no, pues es que esos daños los sufrieron así o los vivieron así porque estaban encerrados entrenando, pero no es la única razón, hay muchas razones, ¿no? Los deportistas se enfrentan pues a la angustia, al miedo de poder ser infectados, ¿no? A la desesperación y la frustración por no tener la certeza de cuándo van a competir, de cómo quedan sus competencias, de cómo se viven en ese contexto, ¿no? De si su rendimiento bajó o no, de cómo poderse medir con respecto a otros deportistas. Entonces, hay muchas cosas que se ponen en juego en ese sentido y todas se van sumando, dando como consecuencia distintos daños que vamos a tratar de ir reparando. Entonces, hasta aquí me gustaría hacer una breve pausa y poder escuchar una o dos personas que me compartan cómo han vivido esta parte de la contingencia con respecto a sus habilidades atencionales o de concentración en los entrenamientos, ya sea como entrenadores o pues como deportistas, ¿no? ¿Cómo han vivido esto? ¿Han encontrado algún cambio? ¿Cómo lo han vivido? Por acá tenemos una mano levantada. Déjenme ver de quién es.
Teresita Maldonado, maestra Tere, y después Levi David. Tere, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quiero comentar como desde el punto de vista de deportista de karate. Ok. Creo que cuando empezó la pandemia, siendo adulto que trabaja además de deportista, dije, ¡yay! Más tiempo para organizarme y entrenar. Y entonces empezó bien, pero el no tener competencias y esto que estás diciendo de no poder compararnos, tal vez no tener esa retroalimentación por parte del coach o del entrenador, de mi sensei en mi caso, diciéndome que está bien, que está mal, que hay que mejorar, aunque a veces lo sabemos nosotros como deportistas, pero que no venga de fuera, como que tu mente no, o sea, no logra, ¿cómo se dice?, procesarlo para hacerlo. Y aunque tú sepas cómo es correcto, es el hecho de no tener a alguien que te esté como, vaya, revisando o comparando, es un poco complicado. Avanzamos, seguimos sin competencias y entonces ahorita, al menos en mi caso, y creo que algunos compañeros que conozco, estamos en el punto de, es que ya no sé si estoy en el nivel en el que estaba, porque tengo tanto tiempo sin competir, que ya no sé si bajé, subí, me mantuve. Entonces, como esa situación, creo que, vaya, lo de la concentración sí nos está fallando un poquito, pero más creo motivación, disciplina, esta situación. Así Sí, lo he vivido yo un poquito. claro, gracias, gracias. Me parece que es un conjunto de cosas, de elementos, y entre ellos, pues, sale ahí embarrada la afectación de la atención y concentración, ¿no? Por ejemplo, esto que dices de ya no lograr identificar si estoy avanzando o no porque no tengo un parámetro, y los jueces funcionan como parámetro en algún momento, los oponentes funcionan como parámetro. Entonces, uno pierde el foco de atención, el foco de concentración sobre las cosas que se pueden corregir, ¿no? Por ejemplo, en el caso del karate, cuando haces una kata. Cuando haces una kata, tú te estás corrigiendo, pero llega un momento en el que te ves tanto que ya no sabes cuál es el error. Y tu concentración, tu atención, pues puede estar divagando entre un mar de cosas más, ¿no? Y si no hay esos parámetros, de pronto eso implica que se vaya deteriorando. Muchas gracias, Tere. Y por ahí teníamos a Levi, después Lucero y después José de Jesús. Levi, David. Hola, buenas tardes. Hola, adelante. Bueno, en mi caso, lo que primero me pasó fue una especie de depresión por ya no estar trabajando como constantemente lo hacía. Yo entrenaba aproximadamente 2 horas diarias. Entonces, al estar encerrado y estar sin competir, sin jugar fútbol, sin, hasta cierto punto, hasta si la convivencia que se da en el partido, sí llegó el momento en el que ya pues los cambios de humor y todo eso nos afectaban, bueno, me afectaban en mi caso. Y ahorita que hay los rumores de que si se regresa, no se regresa, ya estoy con la duda de, no sé si voy a regresar al mismo nivel, a un nivel, a un nivel más alto o a un nivel muy más bajo, porque al menos yo pienso, no es lo mismo entrenar en casa a entrenar en un campo de fútbol. Sí, sí, así es, Levi, muchas gracias por tu comentario. Definitivamente, uno va adaptando la atención y la concentración conforme al contexto en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, cuando tú estás entrenando en el campo, pues ahí tienes muchos parámetros a los que debes atender, ¿no? Tan solo el hecho de ver a tus compañeros que te están siguiendo en el partido, y que cuando entrenas en casa, pues no está ese estímulo que se esté trabajando. Entonces se deja de trabajar esa atención, esa concentración, esa discriminación de estímulos, y al dejarse de trabajar, pues se hace floja, ¿no? Entonces, cuando regresamos, evidentemente no vamos a regresar en el mismo ritmo y puede traer sus consecuencias, ¿no? Muchas gracias, Levi. Vamos a escuchar por último a Lucero y José y me sigo yo con la charla, ¿vale? Lucero, adelante. Ay, hola, buenas tardes. Lo mismo que David, al principio me dio una depresión, por así decirlo, estaba triste, porque yo vivo en un departamento y compito en taekwondo en combate, pero soy una chica muy alta, o sea, mido 1,85, y entonces, para empezar, está el peso. O sea, todos hemos subido de peso la categoría y es como ese miedo así como, ¿y si ya no voy a dar el peso? Y por ejemplo, yo no tengo dónde entrenar.
y por lo mismo que soy muy alta y soy pesada, entonces me ponían a entrenar con hombres. Y a pesar de que tengo a mi hermana para entrenar, o sea, le doy un pequeño golpe y ella ya es el peor trancazo que le puedan dar en su vida. Entonces es como ese miedo todavía, incluso ya de pegarle, porque ya le he sacado como moretones muy feos. Entonces ya es como, es que si le pego lo voy a lastimar. Claro. Sí, Cuando eso no era así. Así es. Sí, me parece que de pronto, como todos los estímulos cambiaron, entonces el foco de atención también cambia. Y a lo mejor en lugar de tú estar pensando en una atención, en un tipo de atención como sobre tus propias sensaciones y sobre tu contrincante, estás pensando en cómo medir los golpes que le vas a dar. Y al final eso para la competencia, para tu preparación, no te está sirviendo, ¿no? Y tu foco de atención finalmente cambió. Muchas gracias, Lucero. Sí, sí, gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, nos vamos con José de Jesús. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo nomás compartí así de manera muy rápida. Al inicio de la pandemia, yo venía regresando de un torneo nacional de interpolitécnicas con unos resultados muy positivos. Y lo primero que sucedió fue que se perdió la atención de los chicos y desertaron. La gran mayoría de los chicos de la selección se fue. Entonces esto me orilló a buscar alternativas de clase en línea y logramos nuevamente meterlos al entrenamiento. Pero esto me generó obviamente una necesidad posterior. Bueno, ya entreno. Y viene la pregunta, ¿y para qué entreno? Entonces, lo que he hecho es generar torneos en línea de kata. De tal manera que he generado un sistema de competencia en kata donde los jueces pueden juecear desde su lugar, compartiendo un documento donde pueden calificar y los chicos se pueden mantener con metas, con objetivos. Entonces, hemos generado a través de la universidad una liga de competencia donde cada mes tenemos una competencia de kata, cuando menos, en Karate-Do. Si el combate ha sido difícil, pero se puede hacer con objetivos fijos, evaluando algunos aspectos técnicos, tomando en cuenta lo que el reglamento marca, ¿no? Pero sí hemos logrado nuevamente atraer la atención y mantenemos a los chicos con un objetivo por mes, de tal manera que en esa liga están constantemente viendo resultados de lo que están trabajando y contratamos y he capacitado gente. De hecho ya hemos hecho algunos torneos nacionales con algunas federaciones para poder mantener a los chicos con objetivos ahorita en cuestión de la pandemia. Entonces, sí hay formas de poder traer la atención de los chicos, mantenerlos con un foco y con un objetivo. Definitivamente, Sensei, muchas gracias. Pues me parece sin duda que han tratado de resarcir lo más que se pueda y eso ya es una ventaja para todos los deportistas universitarios, ¿no? Porque de alguna manera se sigue trabajando la atención, quizá no específicamente como lo harían en el contexto, pues en el otro contexto, ¿no? De no pandemia, pero que sin duda se sigue trabajando y eso va a permitir que no decaiga tanto su rendimiento o su nivel deportivo, ¿no? Muchas felicidades. Pues miren, vamos a dar inicio con un poquito para contextualizarlos a todos. Vamos a tratar de hacer una diferenciación entre lo que es atención y concentración. Eso nos va a permitir también elaborar de mejor manera nuestro plan de entrenamiento mental. Entonces, antes de que yo continúe, me encantaría que ustedes fueran tomando notas de algunos conceptos que vamos a ocupar y que también fueran tomando notas de cómo creen ustedes que podrían armar mejor su plan de entrenamiento mental centrado en concentración. Ahora, ojo, porque de pronto cuando empezamos a hablar de psicología del deporte y esto, queremos abarcar muchos factores, ¿no? En psicología del deporte hay muchos factores como, por ejemplo, lo que decían de la motivación, del control del estrés, de la atención, concentración, de muchos factores. Lo que me decían de que, ay, de pronto me siento deprimido, no, tal. Ahora, ojo, para que esto nos salga bien, en esta ocasión solamente nos vamos a centrar en atención y concentración. Cómo estimular correctamente la atención y concentración para que favorezca mi rendimiento deportivo en mi deporte o como entrenadores para favorecer el rendimiento deportivo de mis atletas. Entonces, en lo sucesivo vamos a hacer grupos de trabajo por afinidades, lo más cercano de los deportes que haya, y va a ser muy valioso que entrenadores escuchen a otros deportistas, aunque no sean los suyos, porque eso les va a dar un poquito más de visión de cómo poder atender a los propios y qué les puede servir o qué no. Entonces, mantengan esa idea presente durante toda la presentación de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito más lo teórico, nada más para que estemos en el mismo canal.
no quiere decir que no haremos algo práctico, haremos 2 o 3 ejercicios prácticos y a partir de mañana y pasado mañana, la mayoría del trabajo va a ser más práctico. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por definir este concepto de atención. Fíjense que cuando preparé esto fui dando cuenta que había muchas definiciones, pero casi todas ellas van teniendo cosas en común. Por ejemplo, se entiende que la atención es esta capacidad de atender, de concentrarse, de mantenerse alerta, de tomar conciencia selectivamente de un estímulo relevante o de una situación. También se ha definido atención como la aplicación voluntaria de la actividad mental. Y con esta parte quisiera hacer este símil a entender la conciencia, ¿no? Somos conscientes, o sea, voluntariamente ponemos nuestra actividad mental en algo, ¿no? También podemos poner en juego nuestros sentidos hacia un determinado estímulo o un objeto mental o sensible. Es decir, poner la actividad mental sobre algo que puede ser externo a nosotros, ¿no? Lo que vemos, dónde estamos, lo que sentimos, o interno, lo que sucede en el pensamiento, ¿vale? Y otra de las formas en la que podemos definir esto también es la disposición de un individuo en una situación particular para recibir y procesar selectivamente la información. Es decir, que esta disposición la mayoría de las veces es consciente, aunque me atrevo a decir que en muchos casos esa disposición puede ser no inicialmente voluntaria, aunque al final consciente. ¿A qué me refiero? ¿No? Cuando, por ejemplo, están muy concentrados en algo y suena un ruido muy fuerte y salen de ese foco para voltear a ver hacia dónde está ese ruido, ¿no? Entonces, involuntariamente como reacción volteamos y pues bueno, ahí está la atención también. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Si se fijan, en algunos contextos, la atención se utiliza como sinónimo de concentración y ahí podríamos nosotros perdernos de una información valiosa para nuestro plan de entrenamiento mental. Entonces sí hay que hacer la diferenciación. Ajá. En general, todas las definiciones de atención refieren a ese estado de conciencia y de actividad mental sobre un estímulo, que puede ser externo o interno. Pero lo que hace la diferencia entre atención y concentración es que en el caso de la concentración, esa información que ya filtramos o que ya procesamos, se va a regular y a controlar. Esa es la diferencia, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de concentración, estamos regulando y controlando no solamente la información que procesamos, sino además otros procesos mentales que también tenemos que trabajar, como por ejemplo la percepción, por ejemplo la memoria, por ejemplo el lenguaje o la motivación. En este sentido, tenemos que hacer uso de estas otras habilidades para compensar el trabajo de la atención y que ésta se convierta en una concentración, ¿sí? Es decir, que puede ser, no sé si ustedes recuerdan estos movimientos que hacen en el rugby, el haka, que es este baile que hacen como de intimidación, ajá, y tiene una función muy específica, sí, claro, es elevar la motivación del equipo que la ejecuta, ¿no? Me motivo, me concentro, ¿no? Percibo mi ambiente, libero mucha ansiedad o tensión, pero al mismo tiempo causo distracción al equipo contrario y le genero presión al equipo contrario, ¿no? Y entonces en ese sentido la concentración del equipo contrario que recibe el haka pues tiene que compensarse con todo esto que vemos aquí. O sea, para que no se salgan de su foco, que es el juego, que es vencer, que es ganar, que es la estrategia, pues de pronto tienen que hacer uso de otras habilidades para reforzar esa concentración, ¿no? Por ejemplo, la percepción. Si yo estoy frente a un equipo que me quiere intimidar con su porra, con su haka, con su celebración o lo que sea, pues puedo yo hacer uso de la percepción o poner atención en la percepción de otros estímulos, como por ejemplo mi respiración, como por ejemplo la sensación del aire o del uniforme sobre mi piel, etcétera, ¿no? Pero también puedo recurrir a la memoria, es decir, estar recordándome y reforzándome el objetivo por el que estoy ahí. Pero también puedo recurrir al lenguaje, ¿no? Es decir, puedo yo ignorar esa parte de allá, pero prestar atención acá a un lenguaje que tenga entre mi equipo y que se pueda vincular con la motivación, ¿no? Hacer algún movimiento, algún baile, algo
que atraiga la atención de mi propio equipo, que lo intensifique y que no permita que el jaca o la porra del contrario me distraiga de esa concentración que debo llevar. Entonces, en ese sentido, vamos a tomar en cuenta esa diferencia entre atención y concentración, ¿vale? Ahora, para poder dar continuidad a esto, vamos a ir conociendo los distintos tipos de atención con los que vamos a jugar. Ajá. Y ahí es en donde empiezan los primeros trabajos que les voy a ir dejando. Ajá. Vamos a reconocer estos 3 tipos de atención. La atención como control, como vigilancia y como selección. En este caso, la primera va a referir a la capacidad que tenemos o que tienen los deportistas para poder elegir a qué le prestamos atención y qué ignoramos. Pensemos, por ejemplo, en un futbolista. El futbolista está en el campo y tiene que tomar control de su atención para no perderse en la inmensidad de estímulos que tiene a su alrededor, como por ejemplo la porra, el coach contrario, los contrincantes, de pronto el movimiento de su propio equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, la atención como mecanismo de vigilancia es la que nos permite mantener en el tiempo el interés por la información seleccionada. Es decir, una vez que yo ya tomé control sobre los diferentes estímulos que tengo y hacia dónde me tengo que dirigir, lo siguiente es cuánto tiempo o el tiempo necesario que debo mantenerme en el control de ese estímulo al que decidí ponerle atención, ¿no? Y en función del tipo de actividad, se pone en juego la vigilancia, pero también en función de otras variables, como por ejemplo la dificultad de la actividad, ¿no? La edad del deportista a veces también se pone en juego, el nivel intelectual, etcétera, el tiempo de atención que se requiere, que puede variar desde minutos hasta horas, dependiendo del deporte, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un tiro con arco que el golf, ¿no? Entonces el mecanismo de vigilancia cambia, la intensidad también cambia. Después tenemos la atención como mecanismo de selección, que esta va a implicar atender a estímulos sensoriales más relevantes por novedosos o significativos. Y entonces en cada uno de ellos les voy poniendo aquí pues algunas imágenes que van indicando ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá de selección y les pongo buscando a Wally o Waldo, pues. Y bueno, me parece importante que ustedes vayan tomando como nota de cómo juegan estos 3 tipos de atención en su deporte en específico, ¿no? No es lo mismo, decíamos, golf que tiro con arco, no es lo mismo fútbol que taekwondo, no es lo mismo karate que lucha, aunque los dos sean deportes de contacto, ¿no? Entonces, digamos que un primer ejercicio es que tú puedas enunciar 3 elementos con los que tú o a los que tú les tienes que poner atención de control, 3 atención vigilancia y 3 atención de selección, ¿vale? Ahora, no todos los deportes implican los 3 tipos de atención, pero yo creo que ahorita ya es un buen ejercicio que tú vayas identificando, a ver, qué es lo que, cuáles son los estímulos que debo controlar atencionalmente en mi deporte durante el entrenamiento o durante la competencia, ¿no? Porque son 2 cosas distintas. Hay veces en las que nosotros, por perder el control en nuestro deporte, el control atencional en nuestro deporte, incurrimos en errores técnicos, ¿no? Incurrimos en errores tácticos también. Y esto, pues, pone en juego nuestro resultado deportivo. Y como decíamos, en el peor de los casos, una lesión, ¿no? Espérenme tantito. Ay, dejé de compartir pantalla. Ahí está. Más bien quería ver el chat. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Vamos bien? La idea es que al momento tú ya tengas anotados 3 estímulos a los que tienes que poner atención de control, 3 de vigilancia y 3 de selección de acuerdo con tu deporte. ¿Sale, vale? Hasta Bien. aquí. Ajá. Carlos Tinoco pregunta si puedes volver a repetir las características de la atención de control, por favor. Claro que sí. A ver, ahí va.
La atención o el tipo de control de atención refiere a la capacidad que tenemos para poder elegir a qué le prestamos atención y qué cosas debemos ignorar. ¿Damos cuenta de lo que tenemos que ignorar? Sí, conscientemente. Y enseguida nos enfocamos directamente sobre lo que hay que controlar o a lo que hay que prestar atención, ¿vale? En el caso de la vigilancia, esta se relaciona con la de control, pero implica mantener durante un tiempo determinado el interés por una información específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que hace tiro con arco, hace la preparación y su atención principalmente, o lo primero que hace cuando prepara la flecha, es la sensación de su cuerpo. Y casi enseguida su atención cambia hacia enfocar en la diana. Y casi enseguida, después de ello, está en soltar. Entonces, el mecanismo de vigilancia es por tiempos muy cortos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una persona que juega ajedrez. Una persona que juega ajedrez no se puede perder, o sea, su mecanismo de vigilancia dura todo el partido. Todo el partido tiene que estar, ¿por qué? Porque tiene que estar anticipando jugadas todo el tiempo del otro. Lee los movimientos del otro, va viendo el juego del otro, va viendo su propio juego y entonces no puede perderse un segundo, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de fútbol. En fútbol, el mecanismo de vigilancia puede estarse volviendo un poco más alternado, ¿no? No es como que tiene que estar todo el tiempo así, sino descansa, de pronto voltea para otro lado y no pasa nada, ¿no? De pronto puede hacer una respiración profunda y seguir y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí cambia esta parte, ¿no? Y en el caso de la atención como mecanismo de selección, implica que tú puedas atender a ciertos estímulos sensoriales porque son más relevantes que los otros, ¿no? Tú le pusiste o sabes por tu deporte que tienes que poner atención a unas cosas más que a otras. Ajá. Entonces, ¿cuáles fueron las características? Entonces, ¿cuáles fueron las características de la atención de control? Bueno, las características más bien implica que tú puedas determinar o elegir o sepas elegir qué es lo que tomas y qué es lo que dejas. Ajá. ¿Qué tomas, qué dejas? Tienes dos estímulos que pueden ser muy intensos, pero hay uno que tiene que valer más que el otro y ese es el que tienes que tomar. Ajá. Bien. Carlos Tinoco es de voleibol, entonces pues ahí puedes tener muchos estímulos, desde el movimiento de los oponentes y el lugar en donde se posiciona la bola. Bien. No sé si haya alguna otra pregunta o si alguien quisiera dar un ejemplo en función de su deporte. Y si no, podemos continuar. ¿Vale? Miren, vamos a hacer un ejercicio muy chiquito, muy breve, con respecto a la atención como mecanismo de selección, ¿les parece? A ver, acá me dicen, por ejemplo, en el baloncesto la atención que debe predominar es de vigilancia. Yo creo que la atención que debe prevalecer en baloncesto mucho puede ser vigilancia, sí, puede ser vigilancia. Control también mucho predomina la parte de estar atento, ¿no? Pero principalmente sería vigilancia. Didier, muchas gracias por tu comentario. Y bueno, pues si les parece, hagamos un ejercicio breve de atención como mecanismo de selección, ¿vale? Le voy a pedir el apoyo a Carlos. A propósito, Carlos, que me ayudó a participar. ¿Estás por ahí, Carlos? ¿Me escuchas? ¿Puedes activar tu micrófono? Vale, mira, vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar a trabajar la atención como mecanismo de selección. ¿Te parece? Vas a tener dos estímulos que son muy intensos y vas a tratar de solamente elegir uno, ¿ok? El que vas a elegir es el color. Ajá, el color más no la lectura de la palabra. Y tú vas a tener muchas palabras, pero tú solo vas a decir el color de la palabra y lo vas a hacer lo más rápido posible. ¿Te parece bien? Vale. No la cago.
y 3. Adelante. Rosa, verde, azul, morado, negro, rosa, naranja, amarillo, azul, verde, negro, morado, rosa, amarillo. Buenísimo, buenísimo, Carlos. Bueno, miren, este ejercicio puede ser muy útil si le vamos cambiando los estímulos y los podemos ir adaptando al deporte. A veces esto puede cambiar, por ejemplo, hacia un tipo de atención selectiva, pero también táctica. Ajá. Esto lo puse como general, como este ejercicio que ven aquí, que están palabras y nombres de los colores, porque aplica para todos. Pero si yo lo quisiera hacer específico para un deporte, yo puedo poner varias jugadas que hace mi oponente y cómo yo debo responder ante esas jugadas. Entonces, yo le pongo varias que sean como dudosas y él tiene que dar una respuesta muy rápida entre 3 o 4 posibilidades que se asemejen a la correcta, pero la óptima va a ser la adecuada. Y ahí está un mecanismo de selección. Cuando nosotros, la idea es trasladar todos los tipos de atención ya hacia la parte técnica y táctica dentro del deporte. No solamente quedarnos con letras y con colores, o con números, o con zonas localizadas, sino trasladar esto hacia un lenguaje más abstracto. No sé si me doy a entender. Quizá yo en lugar de ponerte la palabra azul con un color rosa o rojo, como lo vean, yo pondría una técnica o una táctica de mi oponente que quiere jugar en mi contra y yo 3 opciones similares, pero solo una óptima para responderle y tomar ventaja sobre ello. No sé si me doy a entender. Entonces, cada deporte podrá ir seleccionando este ejercicio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de deportes de combate, lo que yo suelo hacer mucho es que les pongo muchas variables y hago un esquema de combates, por decirlo de algún modo, en donde conjunto 3 variables distintas del deporte, como puede ser a lo mejor la puntuación en la que van, el tiempo que marca el combate, y una técnica que ejecuta el oponente, y después 3 o 4 opciones que tú puedes responder ante esa situación específica y tiene que seleccionar rápido el atleta. Digamos que esto que estoy mencionando ahorita como ejemplo abstracto del entrenamiento de la atención como mecanismo de selección, ya sería un nivel mucho más avanzado del entrenamiento de la atención. Un nivel muy básico del entrenamiento de la atención sería este ejercicio que estamos viendo aquí. ¿Vale? Bien, no sé si hasta acá haya alguna duda. En karate, mucho es control y selección, por supuesto, Tere, totalmente en kumite, ¿no? En kumite. Control, selección en kumite mucho. ¿Vale? Bien. Y bueno, pues voy a pasar a lo que sigue. Si va habiendo dudas, pueden plantearlas por ahí en el chat o pueden levantar la manita sin problema, ¿vale? Entonces vamos a empezar a continuar pues con este ejercicio y ahora vamos a tratar de identificar pues estos elementos atencionales que juegan en tu deporte. Es decir, ya tenemos el primer ejercicio que es sacar como 3 elementos de control de atención, de control de selección, de control de vigilancia en nuestro deporte. Ahora lo que vamos a hacer es elaborar una lista de los estímulos que usualmente atendemos en una competencia de acuerdo con el deporte de cada uno de ustedes. Entonces la lista va a ser de 5 estímulos por ahora, ¿vale? 5 estímulos que usualmente debes atender en una competencia de acuerdo a tu deporte. Y luego 5 estímulos que debes ignorar de acuerdo con tu deporte, ¿vale? Para este ejercicio, y lo vas a poner ahí en una libretita, voy a dejar 6 minutos, ¿ok? 3 minutos para cada uno. Entonces, tenemos que son las 3:54. A las 4 en punto, ya debemos terminar todos nuestra lista y le voy a preguntar al azar a una persona que esté aquí, que nos lea su lista y la vamos a tratar de contextualizar. ¿Sí se entendió el ejercicio? Vale, buenísimo. Listo, bien, bien, bien. A ver, vamos a ver, acá tengo la lista y voy a ir tomando algunas personas
que todavía no ponen su deporte para irlos conociendo. A ver si está por acá. Vamos a ver. Carlos Parra, ¿está por ahí? A ver, Carlos, ¿nos escuchas? Después de Carlos, Hugo nos quiere compartir también de esgrima. Buenísimo. Carlos Parra, ¿está por ahí? Carlos. Sí, aquí estoy. Gracias, Carlos. A ver, platícanos, ¿de qué deporte eres, practicas? Cuéntanos un poquito de eso. Yo soy de levantamiento de pesas en el Politécnico. Buenísimo, halterofilia. Así es. Maravilloso, Carlos. A ver, platícanos un poco sobre tu lista. Menciónanos qué estímulos consideras que son importantes, que debes controlar, a los que debes prestar atención en tu deporte. Bueno, entré un poquito tarde a la reunión, Ajá. pero algo que practicamos mucho ahí en el Politécnico es siempre visualizar, la visualización antes de cada levantamiento. Nuestro entrenador, Felipe Reyes, siempre antes de hacer cada levantamiento, nos hace que visualicemos. Uh-huh. ¿Qué es lo que tú visualizas particularmente, Carlos? Platícanos. Bueno, lo que visualizamos en este caso sería la técnica. En sí no visualizamos, bueno, no pensamos en el peso, ¿no? Nos dice que no pensemos en el peso, sino que en visualizar la técnica en el movimiento, que sería hombros al frente, la barra pegada al cuerpo, etc. Okay. De manera que uno de los estímulos a los que tú prestas atención y que crees que debes atender en una competencia es un estímulo interno, es decir, replicar lo que vas a hacer antes en la mente, ¿no? O sea, visualizas. Ahora, ¿cómo te visualizas? Ese es otro elemento importante para entrenar tu atención en tu deporte. Tú dices que la visualización te sirve. ¿Cómo te visualizas? A ver, platícame, así a grandes rasgos. Bueno, al visualizarme, como si me estuviera viendo de un ángulo desde afuera. Lateral. Ok, lateral. Lateral. Te ves desde afuera, digamos. Claro. Sí, okay. Sí, a mí desde afuera, como si estuviera parado incluso en diagonal a 45 grados, viéndome a mí. Okay. Desde cómo tomo la barra hasta, bueno, las primeras fases del movimiento, hasta la última que sería recibir y pararme con ella. Ok. Este estímulo que nos comparte Carlos, muchas gracias, Carlos, ya no te vamos a poner más nervioso, ¿eh? Gracias. Pero este estímulo que nos presentas, hay que definirlo como un estímulo interno, ¿ok? Porque es solamente el pensamiento, él no está mirando hacia afuera, él está mirando a un pensamiento. Y si me permites hacerte una sugerencia, Carlos, creo que las visualizaciones que mejores efectos tienen son aquellas en las que tú eres... te visualizas desde dentro y no desde afuera. La visualización interna implicará que no te veas en una diagonal, sino que tú recuperes la visualización de todas las sensaciones que en tu cuerpo vives cuando haces el levantamiento. Es, digamos, avanzar un poquito más todavía tu visualización. Mientras que la visualización externa es cuando tú te miras desde afuera, ejecutando el movimiento, la visualización interna implicará que tú no veas un cuerpo externo a ti, sino veas lo que usualmente verías y tratadas de identificar o replicar en el pensamiento todas las sensaciones que hay en tu cuerpo al momento de posicionarte frente a la barra, tocar la barra en tus manos, dónde la tienes que tocar, ¿no? Y después decidir hacer el movimiento, ¿vale? Esos músculos que se tienen que activar para que te salga como tú quieres el arranque o el envión. ¿Sale, vale? Es una sugerencia, igual ponla en práctica, pero te va a acercar más a tomar mayor control, porque son, digamos, las conexiones neurológicas más cercanas a lo que realmente vas a hacer, a diferencia de que si ves una película de ti mismo. ¿Sale, vale? Es una sugerencia, pero finalmente tú eres el que decides cómo podrías llevarlo a cabo. ¿Vale? Muchas gracias. De nada, Carlos. Y bueno, ¿has identificado, ya casi por último, has identificado elementos que debes ignorar? Cosas que están ahí presentes, pero que debes completamente ignorar. Sí, claro, bueno, sin algo trabajamos, cuando yo salgo a tarima y le voy a levantar pesas, ignoro todo, ¿no? Ignoro lo que
es como si estuviera solo yo con la barra en sí, a veces ni escucho nada. Ok. Solo lo último que escucho es lo que me dice el entrenador, y ya en camino tomo la magnesia y voy hacia la tarima, y solo ignoro pues, por completo todo, incluso al levantar, fijo un punto y empiezo el movimiento. Pero sí, como Perfecto, tal, Carlos. no veo alrededor nada. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a escuchar ahora a Hugo. Adelante, Hugo. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi disciplina es esgrima. Principalmente me enfoco en la espada. Digamos, son 3 armas. Entonces yo voy más en la espada. Lo que pude, digamos, observar son 5 puntos, que es la punta del arma contraria. La otra es mi ritmo de respiración. La 3 es mi arma. La cuarta es la distancia que tengo entre contrincante y lo que yo tengo, y mis pasos. Y la quinta son mis técnicas tanto de ataque como de defensa, inclusive también mis rutinas. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Y ahí lo que podemos ver en Hugo, por ejemplo, si entendemos los elementos atencionales que tiene que controlar, pues se encuentran algunos que son externos, ¿no? Externos como la punta de la espada del contrincante, ese es un estímulo externo, entonces él tiene que estar con los ojos bien abiertos puestos ahí. Luego está su respiración, ¿no? Lo que decías de tu respiración, que ese es un estímulo más interno, ¿no? Más sobre tu propia percepción del cuerpo. Luego tienes tu espada, ¿no? La posición de tu espada es externo una vez más, totalmente controlable, a diferencia de la punta de tu contrincante, que es externo, pero que es incontrolable. Y luego tenemos la distancia, que la distancia varía muchísimo, no es totalmente controlable, pero puedes hacer mucho sobre la distancia y es externa. ¿Y cuál fue el último que mencionaste? Fue la parte de mi técnica, tu técnica y táctica, lo que vas a hacer, ¿no? Tus movimientos y el cómo y cuándo los vas a hacer, que sería como lo técnico-táctico, que pasaría a ser interno, ¿vale? Entonces, excelente, Hugo, buen ejercicio. ¿Y qué factores atencionales tienes que ignorar? Platícame. Más que nada en competencias son el público, las órdenes del entrenador contrario, el marcador, porque en este caso se pierde demasiado al momento de escuchar los toques, las pistas contrarias, y esta parte de la intimidación del otro, digamos, contrincante, que son los gritos, cualquier momento en el que quiere romper la atención. Entonces, ya sea que me ha tocado, ahora sí que son competidores que usualmente pisan fuerte o gritan para ir rompiendo esta tensión. Entonces, son los que he tratado de evitar. Buenísimo. Sí, parece que hacen movimientos para liberar su propia tensión o movimientos de distracción o cambiar el ritmo del encuentro, ¿no? Del duelo. Bien, bien, Hugo. ¿Qué tanto te ha servido poder atender una cosa y la otra? Ya lo tienes consciente. Excelente que ya lo tengas consciente. Ahora, ¿qué tanto dominio tienes de ese control atencional? Pues al principio, digamos así, las pulses son largas. Cuando vamos progresando, pues va bien. Sin embargo, el cansancio es una parte fundamental en esta parte de la atención, debido a que entre más cansancio, el nivel de activación va hacia abajo. Entonces, pues va perdiendo el foco atencional, y va a esa situación en la cual las últimas, pues literal ya es, quiero que acabe y se acabó. Así es, totalmente. Oye, ¿y te acuerdas que yo mencionaba que para el control y la concentración por la concentración podíamos hacer uso de otras habilidades psicológicas, como lo es la percepción, como lo es la motivación, etcétera? No sé si te acuerdas que mencionaba eso. Sí, también estoy tratando de vincular con esta parte de lo que es una autoconfianza, porque es yo, desde mi punto de vista, como que la concentración va de la mano de esta situación. Si yo sé que es lo que puedo hacer, pues así que no me preocupo tanto por las distracciones. Perfecto. Digamos que eres un as en la atención y concentración en tu deporte. Sí, más o menos, digámoslo así. Excelente, Hugo. Pues bueno, ya nos estarás pasando algunos tips, ¿vale? Gracias por compartir y para finalizar vamos a escuchar a Dylan. Dylan es de ajedrez. Mucho gusto, Dylan. A ver, platícanos.
Hola, mucho gusto. Pues estaba pensando, o sea, junto con mis compañeros de ajedrez, o sea, por ejemplo, estímulos a atender, ¿qué es lo que siempre tenemos que tener nosotros en cuenta? Pues en primera, pues el tablero, ¿no? Que es en donde nosotros nos movemos. Siempre tenemos que estar al pendiente y todo, sobre todo por la parte de que son partidas largas. Las que valen para pasar a una etapa nacional, internacional, son partidas de horas, o sea, ya no son de minutos, son de horas y horas jugando, entonces no siempre vamos a estar sentados. Entonces debemos de tener siempre el tablero dentro de nuestra cabeza, aunque no estemos enfrente de él. Tener en cuenta el tiempo también. Tenemos que estar al pendiente de cuánto tiempo nos queda en el reloj, pues, cuánto tiempo llevamos jugando y demás. El rival, porque muchas veces al final de cuentas, como todo juego, es un juego psicológico y también afecta el cansancio. Entonces, el cómo veamos a nuestro rival nos puede decir si ya va perdiendo o si ya se rindió psicológicamente hablando. O sea, nos puede dar pistas de cómo puede seguir la partida. Estar al pendiente, bueno, nosotros anotamos las partidas en lo que son unas papeletas, al pendiente por cuestiones de qué, porque si nos equivocamos en anotar algo y está mal nuestra papeleta, después no podemos hacer reclamaciones. Todas las reclamaciones en nuestro deporte se basan en base a lo que nosotros tenemos anotado en nuestra partida, entonces tenemos que tenerla de esa. Y la parte que va ligado con lo primero del tablero, que es la memoria. En todo momento, por las cuestiones de que vamos a estar parándonos y yendo a otros lados mientras estamos jugando, necesitamos estar totalmente al pendiente de lo que estamos haciendo en todo momento. Y de lo de ignorar, pues creo que fue un poquito más fácil, porque dentro de eso está la parte que pues tenemos esa mala maña, yo creo que casi todos los ajedrecistas, que es estar viendo otras partidas mientras estamos jugando, o sea, que como que nos hartamos de estar sentados y decimos, no, pues voy a ver a otro lugar y me pongo a ver la partida de un compañero o algo. Entonces tenemos esa mala maña que muchas veces desvía nuestra atención. Ya no tenemos al 100 nuestra partida. Tenemos que aprender a ignorar a los espectadores, porque en categorías, ya lo que sería lo que le llamamos primera fuerza, ya no se prohíbe la entrada al público. El público puede estar paseándose entre las partidas, entre los tableros, entonces tenemos que aprender a ignorar todo eso. También los ruidos del medio, porque tanto la gente como que se pone a hablar, como que también muchos ajedrecistas tenemos malas, no decirles mañas, sino cosas como de estar jugando con las piezas, o sea, hacer ruidos con el pie, o sea, tenemos esa mala costumbre. Algo que juega mucho acá, y es algo que nosotros tenemos que aprender a ignorar, por lo menos yo que soy entrenador, siempre he buscado que mis alumnos le ignoren, la parte de lo que le llamamos el elo. En el ajedrez, pues todos te dividen por el nivel de juego y todo, entonces hay hay algo numérico que te dice si eres más fuerte o más débil, entonces es aprender a ignorarlo para que no entres predispuesto a una partida. Y por último, la parte del sobreanálisis. ¿Qué es eso? Muchas veces nosotros o nuestra mente quiere seguir analizando más a futuro y quiere decir, pues quiero saber qué va a pasar de aquí a 15 jugadas cuando todo lo crítico pasa en las primeras 5 y no debes irte para allá porque si no nada más te vas a predisponer a algo porque al final de cuentas el análisis es pensarla mejor. Entonces, si te vas muy adelante, te puedes equivocar en algún punto en el que vas a hacer la jugada que tocaba en la 12, en la 6, y todo por haberte ido demasiado pronto a un análisis extra. Entonces, tenemos que aprender a mantener un análisis entre 5 o 10 jugadas y no pasar de ahí. Sí, excelente, Dylan. Creo que este listado, pese a que todo mundo sabemos, te agradezco y felicidades por tenerlo tan ordenado. Me parece que este listado, el hecho simple de ya estarlo organizando, permite que la visualización del entrenamiento de nuestros atletas, de nuestros deportistas o de nosotros mismos como deportistas cambia totalmente, ¿no? Es parte de, ¿qué les voy a pedir a continuación? Les voy a pedir que esa lista que era de 5 la extiendan a 10. No vamos a entrenar todas al mismo tiempo, pero eso nos permite ir avanzando de un nivel más básico hacia uno más elevado. Ahora, no lo hagan ahorita, porque ahorita quiero continuar con la temática, pero ténganlo presente para cuando terminemos o cuando vayamos avanzando en la planificación de su entrenamiento mental en concentración. Entonces, tarea que esa lista llegue a 10, ¿vale? Y me gustaría escuchar a Didier una vez más. Adelante. ¿Qué tal, Diana? Sí, mira, yo quería participar ya que fueron puros deportes individuales. Mi disciplina es baloncesto. Nosotros como entrenadores tenemos que analizar diferentes cosas
En mi caso, lo primero que analizo son las características del rival, de si son rápidos, a qué juegan, si traen altura, si saben correr sus carriles, si defienden presión toda la cancha. O sea, son muchas características para analizar del rival. Otra es el entorno, ya que en muchas competencias a veces nos toca jugar contra el anfitrión, y ahí cuenta mucho el factor del público, porque un error lo maximiza. ¿Sí me explico? Entonces, eso le crea bastante estrés a nuestros jugadores. Otro punto importante que a mí me parece es el horario de juego, ya que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a entrenar, no sé, por la tarde-noche o en la noche, ya que hayan terminado sus actividades escolares, y vamos a una competencia y nos toca jugar a las 8 de la mañana y después nos toca jugar a las 2 de la tarde. Entonces son horarios en donde están acostumbrados o a estar concentrados en el estudio o a estar descansando. O ya hay jugadores que ya están haciendo sus prácticas y tienen que estar en empresa. Entonces son diferentes características que tenemos que meterlos nosotros al chip de estar en la competencia. La otra es qué nivel de motivación traen mis jugadores hacia ese partido. ¿Sí? Porque también de ahí parte mucho o tiene mucho que ver en el resultado. Y el que se me hace más importante de todos es el lenguaje corporal que presentan mis atletas. Ya desde ahí te das cuenta de quién sí vas a poder depender en un partido y de quién no, ¿verdad? Esos son los puntos que yo tengo que prestar atención como, digámoslo, como el líder del equipo. Así es, así es. ¿Y qué factores crees tú que debes ignorar? Bueno, ahí me dijiste algunos como el público, tal, y ya después me fuiste comentando específicamente a lo que hay que poner atención, ¿no? Así es. Bueno, a ver, para darle continuidad a ello, creo que este ejercicio ya lo has hecho varias veces y te ha permitido regular conducta. Es decir, una diferencia importante con respecto al entrenador cuando mira desde esa perspectiva es que va como evaluando un poco, ¿no? O sea, observas, estás ahí atento, sabes qué cosas tienes que tomar atención para evaluar y ver si se pudiera corregir una conducta, ¿no? Claro. El lenguaje corporal, la motivación, etcétera, etcétera, son cosas que todavía el entrenador, si lo ve tempranamente, puede hacer algo quizá para que cambie, ¿no? Para corregir. Bien. Muchas gracias, Didier. Vamos a pausar un poquito por aquí esta reflexión y vamos a tratar de continuar con el ejercicio. Recuerden solo de tarea, esa lista de 5 se pasa a 10 en cada uno, elementos a controlar y elementos a ignorar, ¿vale? Bien. Voy a compartir pantalla. Y bueno, continuando con esto que veníamos comentando, es importante para poder definir los estímulos que se juegan, los estímulos atencionales que se juegan en el deporte, se puedan analizar o clasificar en el sentido de cuáles son extrínsecos y cuáles son intrínsecos. ¿Por qué es importante separarlos? Porque la forma en la que se va a entrenar el control atencional de cada uno también puede ser distinta. Entonces, en este sentido, reconocemos que los factores extrínsecos van a ser todas estas propiedades de estímulos que captan la atención del sujeto en mayor medida que otros. Y los factores intrínsecos van a referir al mecanismo de atención mediado por el pensamiento, ¿no? Por factores intrínsecos. Entonces, en este sentido, suele tener un componente de mayor voluntariedad y consistencia y, pues bueno, sobre todo el pensamiento es el que está aquí jugando, ¿no? Expectativas, motivaciones, cosas que no deseamos que sucedan, van a estar jugando acá. Estos van a ser infinitos, variables y no los podemos enunciar ahora mismo porque dependen de cada persona. Incluso dentro de un mismo deporte cambian mucho de una persona a otra. Pero también hay que reconocer que pese a ello, pues son muy peligrosos
o muy importantes porque juegan un papel directo sobre el rendimiento deportivo. Ajá. Entonces, estos los vamos a analizar de manera individual. Ajá. Estos, por otro lado, podríamos analizarlos en conjunto, es decir, por disciplina deportiva vamos a encontrar muchas coincidencias. Vamos a revisar entonces primero los factores extrínsecos que determinan la atención, ¿vale? Fíjense bien, es decir, ¿qué tiene que tener un estímulo para que provoque llamar la atención de un deportista y que entonces, si sabemos cuáles son las cosas que pueden llamar la atención, podemos preparar al deportista para que ignore o tome ventaja sobre ello ya en su práctica deportiva? Vamos a ver, por ejemplo, uno de los factores que determinan mayor atención es el tamaño. Es decir, cuando un estímulo externo es más grande, entonces nosotros vamos a prestarle más atención, ¿no? Por decir, cuando el tablero es demasiado llamativo, es demasiado grande, va a captar la atención. ¿En dónde lo vemos? Por ejemplo, en básquetbol, por ejemplo, en esgrima, por ejemplo, en tiro con arco, ¿no? En donde de pronto los marcadores pueden ser muy evidentes o muy grandes y entonces llamar la atención del deportista y sacarlo un poco de foco, ¿no? Empezar a integrar información que no es relevante por el hecho de ese estímulo que está ahí. Por otro lado, puede ser la posición, es decir, podemos o solemos prestar más atención hacia la zona superior que a la inferior y a la parte izquierda que a la derecha, teóricamente porque pues, solemos leer de izquierda a derecha, ¿no? Todo lo leemos de izquierda a derecha. Entonces, ponemos atención rápido aquí y luego ya nos vamos hacia acá y luego abajo. Entonces, en ese sentido, saber o prepararse para cómo está el escenario y cómo están ubicados los diferentes estímulos que seguramente van a llamar mi atención. Entonces, en ese sentido, mucho la preparación como mental en este sentido de los deportistas previa a la competencia es que conozcan el contexto y el espacio de competencia y que esto les permite identificar todos estos factores que se van a poner en juego y a qué prestarle o no atención. Ajá. Entonces, varía, dependiendo del deporte, el impacto que pueda tener esto, ¿no? Pero yo sugiero que por ello se prepare previamente, que se analice, que se revise el espacio, el contexto en el que se va a llevar a cabo la justa o la competencia, ¿no? Y entonces se le pueda indicar al deportista algunos ejercicios que le permitan dar cuenta de que eso va a ser lo más obvio que vea, pero que entonces por ello lo va a tener que ignorar o tendrá que poner atención a otras cosas. Después tenemos el color, siempre va a llamar más la atención aquello que esté en contraste, bajo contraste. Aquí dice, por ejemplo, blanco y negro, va a llamar la atención más lo que esté en color que lo que esté en blanco y negro, pero ciertamente refiere más al contraste. Las cosas que tengan mayor contraste van a ser las que más atención van a llamar. Por eso es que muchos equipos deportivos suelen llevar a cabo sus uniformes de colores muy llamativos o muy contrastantes, porque eso hace que la gente voltee a ver esos atletas o esos deportistas y pues juegue un poco con los focos atencionales, ¿no? Después tenemos la intensidad, que los estímulos más intensos o que tienen más detalles van a atraer más la atención. Ajá, y hay que prepararse para ello, así como el movimiento. Vamos a prestar atención más al movimiento. A veces pasa, por ejemplo, en tiro con arco, cuando tienen la banderita arriba de la diana o del target, y si hay mucho viento y la banderita se mueve mucho, tiene un significado bien importante para los tiradores, ¿no? Implica que el viento pues no juega a su favor, pero también implica el saber, aunque sea de reojo, que ahí está algo que se está mueve y mueve y mueve y mueve. Entonces, ya están acostumbrados y también con el tiempo se van adaptando cada vez más, ¿no? Pero suele ser de inicio un factor extrínseco que llame la atención. A veces puede ser el público, puede ser la porra, muchos otros elementos más que están ahí en juego, ¿no? Después viene la complejidad, los elementos que tienen, los factores que tienen más elementos o que son más complejos llaman más la atención que los más simples. Ajá. La relevancia, ¿no? Que
Esto tiene que ver con el significado que tiene para ti, ya en el contexto deportivo, un estímulo por sobre otro, y entonces eso hace que sea más relevante, por lo tanto llame más la atención. Por ejemplo, pasa mucho con deportistas que son los uno del ranking o los que ya están como en la mira de todos los demás como los buenos o los fuertes. Entonces, de pronto empieza a tener más significancia y llama la atención y quieres ver cómo juega, ¿no? Como esto que nos comentaban en el ajedrez de que ven al lado, pues máxime si el de al lado es uno de los campeones nacionales, por decirlo, ¿no? O sea, como que dices, quieres ver de qué se trata, ¿no? Es relevante o empieza a ser relevante. Y por último, la novedad. Se va a prestar atención ante estímulos que tengan cambios o sean novedosos o tengan algunos atributos componentes, ¿no? En este sentido puede ser desde el uniforme, puede ser marcas, puede ser implementos deportivos, etcétera, etcétera, que seguramente llamen la atención de los deportistas. Entonces, esta lista es importante tomarla en cuenta y vayan viendo esos factores que suelen ser distractores, por qué son factores distractores y cuáles son las cualidades que tienen con respecto a lo que vemos aquí. Y por otro lado, también sobre los factores o elementos a los que hay que prestarle atención, hay que ver de qué manera podemos darle más significado o mayor atención con respecto a las cualidades que pudieran tener en esta lista dada, ¿vale? Eso les puede ayudar a entender más esos estímulos. Y bueno, por otro lado hablábamos de los factores intrínsecos, ¿no? Que decíamos que estos van a ser analizados o revisados de manera completamente o meramente individual. Cada deportista, independientemente de que sean del mismo, de la misma disciplina, va a tener factores intrínsecos que van a captar su atención. Principalmente, estos van a ser internos, es decir, generalmente van a ser del pensamiento. Por eso dice aquí que estos factores intrínsecos son intereses, intenciones, expectativas y motivaciones del sujeto, ¿no? Y todo ello, pues, es lo que va a captar la atención. Por ejemplo, la ansiedad, un nivel alto de ansiedad y de estrés precompetitivo y competitivo, tiene todo que ver con la gran cantidad de atención que le ponemos a factores intrínsecos que son opuestos a nuestras fortalezas o a nuestra autoconfianza, ¿no? Es decir, le presto o le dedico demasiado tiempo a estar pensando en que no lo voy a lograr, en que el otro puede ser más fuerte que yo, entre que no siento que entrené lo suficiente, entre que no sé si quiera o merezca ese puesto, entonces me esfuerzo o no me esfuerzo lo suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues hay que ordenar estos factores intrínsecos a los que les vamos a poner atención y hacer más conciencia de cómo empiezan a posicionarse en nuestra mente ese tipo de ideas. De aquí derivan los pensamientos justo invasivos o intrusivos de los que hablamos en la ansiedad, por eso es importante trabajarlo desde antes, ¿no? Porque se apoderan de toda la atención y todo el procesamiento mental y se convierten en un riesgo. Bien. Ahora, para ir cerrando y que me alcance el tiempo para el último ejercicio, vamos a organizar esa lista de estímulos, de 10 estímulos, en función de los focos atencionales con los que vamos a estar jugando. Es decir, sí hay 3 tipos de atención: selectiva, vigilancia y control, pero a su vez hay 4 tipos de focos atencionales con los que vamos a estar jugando y que tenemos que reforzar más de acuerdo con nuestro deporte. Y aquí se reconocen 4 tipos de focos atencionales, ¿no? La atención amplia, que implica atender simultáneamente a varios factores y todos procesantes, ¿no? Cuando, por ejemplo, estás llegando al área de competencia y ves todo el escenario, ¿no? En un primer momento, y entonces ubicas todo lo que está y lo ordenas rápidamente para después decidir qué ignoras y a qué le prestas atención. Después viene la reducida,
que refiere solamente a una única fuente de información, ¿no? En este caso puede ser, por ejemplo, mi respiración, puede ser lo que dice el coach y nada más, puede ser el movimiento de mi contrincante y nada más, ¿no? Una sola cosa. Después tenemos el foco externo, que implicará dar cuenta de que el estímulo está fuera de mí, y después el interno, que implicará dar cuenta que el estímulo está en mí, en mi pensamiento, en mi organismo también. Por ejemplo, esto que decíamos de los factores intrínsecos de la atención, pues van a ser internos principalmente, ¿no? Ahora, estos 4 focos atencionales van a tener a su vez combinaciones diversas. 4 combinaciones diversas. Está el foco atencional amplio externo, amplio interno, reducido externo y reducido interno. En el caso del amplio externo, lo que se pone en juego de tus habilidades mentales es una evaluación. Por eso les decía, si son varias cosas que atender al mismo tiempo, se tiene que hacer. De hecho, todos lo hacemos, pero no debe durar lo mismo para todos todo el tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, soy futbolista y estoy en la banca, seguramente estaré trabajando amplio externo la mayor parte del tiempo, porque voy a estar viendo el juego, cómo se lleva a cabo, y estaré evaluando lo que está sucediendo para que cuando a mí me toque entrar, entonces ahora sí, dirigirme a otro foco atencional, ¿no? Pero cuando tú estás dentro del juego, a lo mejor al principio haces una evaluación o un foco amplio externo y después lo vas a ir reduciendo, ¿no? Y lo vas a ir como jugando en función de los movimientos que tienes que hacer, ¿no? Entonces, amplio externo refiere a la evaluación, ¿no? Que es la lectura de este medio en donde se lleva a cabo la competencia, y es el momento en el que tú procesas toda la información que hay del partido, del juego, de la competencia, y lo juzgas de alguna manera acá en el pensamiento para planificar tus decisiones y tus conductas dentro del partido. Es importante que se lleve a cabo y es importante que lo practiques. Después tenemos el foco amplio interno, que implica hacer un análisis y planificación. Por eso digo que es como ya el siguiente paso. Es decir, sigue siendo amplio, ya viste todo afuera, ahora todo eso que viste afuera te lo llevas al pensamiento, analizas todos esos aspectos técnicos y tácticos, y entonces vas tomando o vas decidiendo las acciones que vas a tomar. Cuando tomas la acción, entonces el foco atencional cambia a reducido externo. Por eso se dice que el reducido externo ya es la actuación, el ejecutar. Aquí te vas a focalizar hacia un factor externo, ¿no? Como por ejemplo, aquí le puse la extremidad de un rival, brazo o pierna, en el caso de karate, ¿no? Estoy en una distancia y yo pongo atención, o esgrima, como decían nuestro compañero hace un momento, y está la espada del contrincante y su extremidad, su distancia. Entonces es externo, pero es reducido porque solo es una sola cosa. Es pequeño, es una sola cosa a la que le voy a prestar atención, pero es externo. Y entonces tú atiendes o actúas sobre esos estímulos que son reducidos. Y por último, se encuentra el foco atencional reducido interno, que tiene que ver o que te lleva hacia una preparación, un ensayo mental y un control de esa atención, de esa ejecución y de los movimientos propios del contexto deportivo, ¿no? Dice aquí, en este foco el deportista tiene su atención puesta en un número limitado de estímulos. Todo ello está en el pensamiento y tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, puede tener que ver con el propio cuerpo del deportista o puede tener que ver con lo que está sucediendo al exterior con su cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que este foco particularmente va a tener una relación directa con el autocontrol de los pensamientos, con sensaciones y con movimientos. Y aquí, pues, la idea es que se puedan trabajar muchas rutinas preejecutivas, como muchos ensayos, como la visualización. La visualización se va a encontrar principalmente aquí, esto que nos comentaba nuestro compañero alterista, Carlos, pues lo que hace es, antes de su ejecución,
tiene que tener este foco reducido interno. Si él se sale de este foco y de pronto voltea a ver o la cámara o al coach o a la gente que lo está, al juez, los foquitos que se encienden cuando le dicen que ya tiene que empezar a competir, etcétera, si se sale un poco de esto, pues puede tener un efecto en su conducta deportiva, ¿no? A veces algunos fallos que se hacen pues pueden tener que ver con salirse un poco de los focos que debe llevar a cabo, ¿no? Entonces, bien, implica, por ejemplo, en el básquetbol, el reducido interno es el momentito previo al tiro libre. El tiro libre ya cuando actúa es reducido externo, pero antes, cuando está botando el balón en la línea del tiro, pues ahí pasa este foco atencional reducido interno que se tiene que entrenar bien, que se tiene que preparar bien, ¿no? Un saque en voleibol, por ejemplo, puede ser el momento de un foco atencional reducido interno, ¿no? El lanzamiento, en el caso de, o previo a un lanzamiento en el caso de atletismo, ¿no? El patear el balón en el caso de fútbol, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto nos sirve y lo que creo que ahora ustedes pueden jugar con esto, ya tenemos como todo un progreso, ¿no? Para que ustedes vayan diseñando su propio plan de entrenamiento y vayamos como concretando esa programación. Tenemos primero una lista de estímulos que se presentan en mi deporte, que pueden ser de control, de vigilancia y de selección. Y luego esa lista la vamos a pulir y sacamos una lista de 10 estímulos a los que yo debo de prestar atención, pero todavía no están ordenados, solo es cosas en general a las que yo debo de prestar atención de acuerdo con mi deporte. Y luego otra lista de 10 cosas que sé que tengo que ignorar, que sé que pueden capturar mucho mi atención porque son intensas, porque son grandes, porque son de colores, porque son ruidosas, por lo que sea, y que entonces yo tengo que controlar para ignorarlas. Y esas dos listas de 10 y 10 están ahí, pero están todavía un poco desorganizadas. Para que yo pueda preparar mejor mi entrenamiento mental sobre ellas, ahora las voy a clasificar en función de estos focos atencionales. Ajá. A ver, si ya dije que este estímulo es el que tengo que poner atención, ese tipo de estímulo, ¿cómo lo voy a entrenar? Como desde un foco atencional amplio externo, un foco atencional amplio interno, un foco atencional reducido externo o un foco atencional reducido interno. ¿Cómo lo voy a entrenar o dónde está ese estímulo mejor posicionado para que yo lo entrene? De manera que los momentos de ejecución siempre vayan con un objetivo atencional, con un objetivo de concentración. Y entonces haya menos riesgo de cometer esos errores que al principio veíamos en los videos. No sé si me doy a entender con esto que estamos, con como guía que doy de trabajo sobre la planificación del entrenamiento de concentración. ¿Voy bien o hablé demasiado? ¿Se está entendiendo? A ver, por aquí, ¿quién me puede apoyar? ¿Qué te parece? Me atrapaste, mi amor. Gracias. ¿Qué parece que por aquí tengo a un colega que además es entrenador de voleibol? Mi colega Ariel está por ahí. ¿Me escuchas, Ariel? Hola, hola. Hola, sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo ves hasta ahorita? ¿Cómo voy? ¿Se va entendiendo el ejercicio? Claro. ¿Qué piensas? Creo que el panorama que nos estás compartiendo sobre analizar estas condiciones que permiten mejorar el rendimiento del atleta con el entrenamiento de nuestra capacidad mental, nos va a llevar a dar mejores resultados en el ámbito individual, en el ámbito grupal y obviamente el trabajo de uno como entrenador, porque la parte es corresponsabilidad y la parte que uno hace, el esfuerzo, la dedicación, esta parte inclusive yo lo asocio mucho con el FODA, de lo que tiene que ver con nuestras fortalezas, con nuestras oportunidades, no dejando de lado la parte de las debilidades y las amenazas, pero
sí reforzando mucho las capacidades, las aptitudes positivas que se generan a través de un entrenamiento, a través de un condicionamiento y que está orientado a resultados positivos que nos ayudan a mejorar como deporte. Bueno, primero como entrenadores y obviamente ayudamos a los jugadores, a los deportistas, sean de primer nivel, sean de segundo, sean de tercero, sean de alto rendimiento, que es algo que creo que pueden compartir muchos que están trabajando a nivel, por lo que veo de la lista, a nivel olímpico o a nivel universiada, y que creo que es lo que va a llevarnos a un mejor lugar en los resultados que estamos buscando. La fortaleza mental es importante. He tenido oportunidad de estar contigo en 2 o 3 talleres y creo que cada vez, aunque de alguna forma, digamos, oye, yo lo veo en esta parte, yo lo veo en otra, tratamos de analizar el todo y sacar la mejor parte para poder ponerla en práctica, poder aplicarla y llevarla a cabo en los entrenamientos y en cada una de las actividades que desempeñamos como deportistas. Gracias, Diana. Gracias, Adiel. Bien, bien, buenísimo. Pues a ver, ahora me gustaría escuchar, por acá sí está Andrés González, él es de fútbol, Andrés. Y bueno, para ir viendo si vamos en la misma sintonía, ¿me podrías apoyar para platicarme hasta ahorita cómo, si se va entendiendo el ejercicio? Y traté de hacer como una especie de resumen sobre lo que tenemos que trabajar, ya sea como deportistas o como entrenadores, y quisiera ver cómo lo vas entendiendo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mira, hace muchos años cuando yo iniciaba, yo como deportista, ahorita estoy a cargo del Departamento de Actividades Extraescolares del Tecnológico de acá de Santiago Papasquiaro. También tengo a mi cargo el equipo de fútbol varonil. También soy maestro docente de la materia de probabilidad estadística. Y en el tiempo, hay veces que me gusta mucho a mí poner la atención en lo que son los niños. Cuando yo iniciaba como entrenador, voy a ventanear mi edad, 52 años tengo, inicié más o menos a los 19, 20 años con un equipo infantil por accidente. ¿Por qué por accidente? Porque eran parte de una institución, pero tenían el equipo A y el equipo B en fútbol. Desde ahí yo lo veía mal, o sea, el equipo B sabemos que son los más con menos condiciones, los que realmente yo los veía que eran los niños que se iban a divertir, porque muchas veces ponemos a niños ya a competir a temprana edad. Entonces, ahorita me estoy dando cuenta del estímulo. En ese tiempo, pues ellos, su primera experiencia fue el día que ganamos el primer partido, porque ellos estaban acostumbrados a perder todos los juegos por el equipo B y perdían. Pero después tuve que hacer un análisis, bueno, ¿qué está pasando? Y me di cuenta que cuando era el medio tiempo con los niños, no era corregir o hacerles ver lo mal que hacían. Más que nada era ver qué estamos haciendo bien. Y el niño empezó a comprender las cosas y empezó a mejorar en ciertos rendimientos y generaron ciertas capacidades. Y algo muy interesante es que en esa pequeña plática que teníamos en medio tiempo, ¿sí? Ponían atención los niños a las cosas que platicábamos. Entonces, eso tiene que ver mucho. Hoy que estoy trabajando con alumnos de 19, 20 o hasta 21 años, en estos tiempos es muy, muy difícil con estas generaciones tener esa atención. ¿Por qué? Porque a lo mejor en mi tiempo, cuando a mí me entrenaron, básicamente, la atención era o me pones atención o aguas con el regaño. Hoy, antes de tener esa atención, tenemos que convencer al muchacho. Y el convencerlo lleva a comprometerlo. Y ahí es donde empezamos a patinar. ¿Por qué? Porque estas nuevas generaciones, me ha tocado trabajar generaciones, híjole, a mí me fascina que ellos dicen, no me gusta y se acabó, no se la quiebran. Y nos dejan a nosotros como los entrenadores con la preocupación, lo que hablabas tú al inicio de la pandemia, híjole, si ahora presencialmente el muchacho se batallaba, ahora en línea, tengo que hacer mis actividades, mi material, enviarle el entrenamiento. Sí,
que el muchacho lo entienda y que le guste principalmente. Entonces, yo no manejaba la palabra enfoque. Me gusta mucho esa palabra, el enfocarnos. El hecho de tener la concentración y la atención, pues, híjole, bueno, podemos decir, bueno, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue aquí? ¿Qué fue primero? Pues pienso yo que lo más importante, cuando una de las indicaciones es, bueno, hay que entrar concentrados ya a un partido, pero para eso primero hay que tener que atención, ¿qué tengo a mi alrededor? Así tan fácil. Entonces, me gusta esto, todo me gusta a mí la capacitación y principalmente ahorita estoy más interesado en lo psicológico. Buenísimo. Antes creo que hacer un programa físico de resistencia, de fuerza, de velocidad, las cargas de trabajo, primero tenemos que convencer aquí y hacer que esto trabaje, más que nada. Ese es mi comentario, maestra Diana. Muchísimas gracias, maestro Andrés. Excelente. Gracias por su aporte. Y bueno, ya por último, para poder cerrar bien lo que les quiero comentar y que quede muy claro el trabajo para el día de mañana y lo que vamos a hacer mañana, ya por último, me gustaría escuchar a Francisco Javier Ramírez, que está por aquí. A ver, Fran, platícanos de ti un poquito. Cuéntame de tu deporte y cómo voy hasta ahorita, qué es lo que se está entendiendo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias, maestra Diana. Bueno, mira, yo soy coordinador de deportes de la Universidad Politécnica Bicentenario. Bueno, tengo también en la parte del fútbol, pero ahorita me interesa mucho esta parte de los estímulos que generas, bueno, que las opciones que nos das. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos un equipo de trabajo que precisamente los entrenadores, cómo tenemos que entender esta situación que para nosotros, pues obviamente es atípica en este tema de la pandemia como tal, pero sobre todo las herramientas que nos puedes brindar para mejorar la estructura de los entrenamientos. A nosotros, bueno, a mí en lo personal me toca revisar las planeaciones y precisamente esta parte psicológica, hay veces que la mayoría, ahorita en estos tiempos, lo único que trabajamos o que se trabaja más es para la parte de fortalecer en la parte física pero en la parte mental tenemos a lo mejor muy poca información o muy pocas herramientas y a veces trabajamos lo mismo y eso de lo mismo pues se va repitiendo. ¿Por qué? Porque no hay una competencia ahorita a corto plazo, sobre todo a lo mejor en los deportes de conjunto, y eso ¿qué genera? Pues que prácticamente exista el desinterés, que exista también esta otra parte de que ya haya deserción por parte incluso de los equipos representativos y por consecuencia, pues obviamente cuando hay deserción, en la parte de arriba, oye, ¿cuántos alumnos tienes? Oye, pues quítale horas al profe. Oye, espérame, ¿cómo le vamos a quitar horas? Porque pues estamos tratando de ir conjugando con esto, ¿no? Entonces, para mí es muy importante. Ahorita estaba yo generando una lista de listado enfocado a lo mejor al área que me compete, que es en este caso darle más herramientas o brindarles herramientas a mis entrenadores para que pues de alguna manera en este tema del entrenamiento mental ellos lo puedan incluir dentro de sus sesiones de trabajo y que esto pues obviamente sea más robusto en la práctica, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Francisco, me parece bien. Miren, les voy como que traté yo de hacer una síntesis de lo que trabajamos hoy para poderles explicar lo que vamos a hacer mañana. Entonces, si no les parece muy tedioso, voy a volver a hacer otra vez una síntesis para que les quede claro cómo fui llevando la actividad de hoy y por qué esta actividad nos va a servir para mañana y para pasado mañana, ¿ok? Entonces, lo primero fue, así, el primer ejercicio fue, dime 5 estímulos de concentración, de selección, de control, de selección, y de, ay, siempre se me va, selección, control, ¿y cuál es la otra? Vigilancia. Vigilancia. No, vigilancia, gracias. Miren, a ver si estaban atentos ustedes también, ¿va? Control, selección y vigilancia. Primero me dieron una lista pequeñita de esos estímulos, ¿no? ¿Ya los tienen ahí? Ok, ¿para qué? Para empezar a reflexionar y poderlos como identificar o diferenciar. Después de ahí nos fuimos como un embudo hacia algo más específico. ¿Qué fue lo más específico? Entender cuáles o cómo son esos factores extrínsecos y esos factores intrínsecos que están ahí jugando en los estímulos
y sacamos una lista de 10 estímulos a los que hay que ponerle atención de acuerdo al deporte en el que estamos y 10 que tenemos que ignorar, que sabemos que van a querer captar nuestra atención por las características y componentes que tienen, pero que nosotros a conciencia debemos ignorar. Ajá. Tenemos esas dos listas. Esas dos listas de los que debemos prestar atención y de los que debemos ignorar, ahora en un siguiente nivel se tienen que clasificar. Los vamos a clasificar en función de focos atencionales. Ajá. Es decir, vamos a ver cuál es foco amplio externo, amplio interno, reducido externo, reducido interno. ¿Sí me doy a entender? De ahí, para empezar ese ejercicio, ya nos va a dejar muchas dudas a resolver para el día de mañana. Pero ese es el primer ejercicio que les quiero dejar. ¿Qué vamos a hacer mañana? Una vez que ya tengamos esa información ordenada, el día de mañana vamos a revisar puras técnicas atencionales. Tu tarea es ir dando cuenta de que cada técnica tiene un objetivo en específico y que tiene una adaptación al deporte que tú más trabajas o que tú más necesitas. ¿Sí me explico? Entonces, mañana voy a ver puras técnicas y esa parte de técnicas ustedes van a aplicarlas también, a jugarlas conmigo y una vez que juguemos cada una voy a tratarme de ir un poco rápido porque son muchas técnicas. Al finalizar de cada técnica, tú vas a decir, esa técnica, ¿qué tipo de atención es la que más fortalece y en qué te va a servir a ti? ¿Sale? ¿Hacia qué foco vas a poder utilizar la técnica? ¿Ok? En la última sesión, y bueno, para poder llevar a cabo esos ejercicios de mañana los voy a reunir en grupos. En la última sesión, lo que vas a hacer es mostrarnos tu plan de entrenamiento mental de concentración dirigido al deporte en el que te dedicas para que pueda ser evaluado. ¿Sí me explico? Yo te voy a decir, ya quedó muy bien tu plan y vamos a empezar a hablar ahora de la dosificación. ¿Cuándo lo vas a llevar a cabo? ¿En qué contexto? ¿En qué momento dentro de tu planificación? O sea, al principio, en medio, al final, durante el entrenamiento, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Por cuánto tiempo vas a llevar a cabo esto? ¿Qué variantes le puedes aplicar a ese plan que tú mismo desarrollaste? ¿Sí me doy a entender? Ese es como la línea de trabajo para este taller. No sé si alguien al respecto de esto tenga alguna duda o quisiera abordar algo, una expectativa con la que venía y que diga, no, sabes que como que hacia allá no iba, yo pensé que era esto, y que cambiemos la expectativa. Si alguien tiene algo que decir al respecto, hable ahora o calle para siempre. Porque ya nos vamos a encarrilar. Y créanme que coordinar 87 personas en 6 horas no es nada fácil, entonces es un reto importante de atención y concentración para todo el conjunto de nosotros, ¿no? Maestra, yo quisiera, bueno, tengo una duda ahí sobre la dinámica del día de mañana, perdón. Adelante, César. Soy maestro de la Universidad Politécnica, doy en los talleres de iniciación ahí en la Universidad Politécnica de Aguascalientes y mañana es nuestra última sesión, tenemos sesión de 12 a 2 y de 2 a 4. Lo que pasa es que pues mañana como es el cierre, pues yo estaría de oyente ahí en la parte con usted, que pues, estoy haciendo mis anotaciones, pero ahorita noté que dije, voy a tener que participar y voy a tener que estar en un grupo. Entonces, ¿yo cómo podría, para no perder esta parte, cómo podría participar? Mira, no te preocupes mucho en el sentido de que yo voy a mandarte a un grupo. O sea, de aquí armo los grupos en este mismo Zoom y como si aquí dentro del Zoom hubiera varias salas, imagina, ¿no? Entonces yo te voy a mandar a una sala y vas a estar de oyente en esa sala. Perfecto. No pasa nada, tú de 3 a 4, por decir, estarás como oyente y me imagino que a las 4 ya puedes estar un poco más activo, ya más o menos. Sí, de 4 a 5 sin problema. Buenísimo, entonces ya como que te actualizas con los compañeros que te toque. La única condición para que no te pierdas en ese camino es que mañana cuando ingresen pongan su nombre, pongan el deporte y, o sea, por ejemplo, como Carlos que pone Carlos Parra, pesas, ¿no? Ok, sí. Lucero, taekwondo, Carlos Tinoco, voleibol. Y a lo mejor lo que me pueden ayudar mucho los entrenadores es poner entrenador, ¿no? O administrativo. Por ejemplo, Francisco, administrativo, fútbol, por decir un ejemplo. Entonces, eso me va a ayudar a mí para poder armar los grupos, porque, por ejemplo, y que sean más afines. ¿Por qué? Porque los estímulos
atencionales. Por ejemplo, en los deportes de oposición es una cosa, pero en los deportes de tiempo y marca es otra totalmente distinta. Y en los Sí, deportes cambia según la rama y la disciplina, ¿verdad? Totalmente, cambian muchas cosas. Entonces yo voy a tratar de armar los grupos así para que me funcione mejor y ahí es en donde necesito mucho su asistencia de ustedes. Ustedes me van a asistir con que pongan ese nombre, yo voy seleccionando y voy mandando a este grupo, y seguramente haremos 10 grupos de 10 personas, 8 grupos de 10 personas tal vez, dependiendo de cómo estemos, porque tampoco quiero meter 20 personas y hacer 5 grupos y esas 20 personas pues van a hablar 2 o 3 y los demás ya no. Entonces, pues como grupos de 10, más o menos, ¿no? Sí. Maestra, disculpe, ¿y los que somos estudiantes, por ejemplo, que no tenemos un deporte como tal? Los que no son estudiantes... Bueno, no, los que somos estudiantes. Perdón, los que no son deportistas, perdón. Ajá. Bueno, Verania, Jocelyn. Fíjate que ese contexto no me lo planteé inicialmente porque a mí me plantearon que el curso era dirigido a deportistas universitarios y de pronto coaches y administrativos me funcionan muy bien, pero gente que solo es estudiante y no practica ningún deporte, le va a ser difícil cumplir con el objetivo como tal, pero pueden adaptarse simulando un deporte, o sea, pongan un deporte que les interese, del que conozcan un poco más, que les gustaría practicar, yo qué sé, para que puedan adaptarse a las actividades, ¿no? Porque pues este taller está diseñado para deportistas, ¿no? Lo que pasa es que, pues, bueno, en lo personal soy de la carrera de educación física, pues, entonces Buenísimo. Como hay variedad, entonces, pues, de hecho, pues, me toca que ahí llevamos voleibol, handball, llevamos fútbol, ajedrez, natación, pues, por eso le pregunto. ¿Hay alguno que te guste, en donde te gustaría especializarte, uno que te guste más, que te llame más? Pues, me llama la atención, el handball. Ok. Entonces puedes poner ese el día de mañana cuando pongas tu nombre, ¿te parece? Y yo voy a tratar de ponerte en un grupo en el que se hablen o en donde puedas encontrar más estímulos o variables relacionados con este deporte. ¿Te parece bien? ¿Podría repetírmelo, por favor? No lo escuché bien. Mañana, cuando tú entres a la sesión, vas a poner tu nombre y vas a poner este deporte que es el que más te llama la atención, ¿vale? Muy bien, gracias. Vale, gracias. No sé si alguien tenga alguna otra duda al momento. No, maestra, yo solo agradecer la participación anterior. Gracias. Gracias, César. Bien, ¿hay algo más? Si no hay algo más, bueno, pues de primera instancia les agradezco mucho su interés, les agradezco mucho su atención. Por favor, mañana, para que no se queden sin grupo, entren a la sesión de esta manera para continuar, ¿vale? Y no se les olvide su tarea, porque mañana vamos a partir de esa tarea. Esa tarea va a ser como nuestro primer instrumento para trabajar. ¿Les parece bien? Entonces, pues muchas gracias, Vale, muchas gracias al Conde, muchas gracias a nuestro anfitrión Antonio Rojas y a todos ustedes por esta primera sesión.